Entonces, Dios quiere, estamos en el propósito que fuimos creados para ser como Cristo. Acuérdense que fuimos creados para adorar a Dios, aprender a amar y adorar a Dios. Fuimos creados para aprender a amar y aprender a amar a nuestro prójimo. Y ahora que fuimos creados para ser como Cristo. Eso se llama discipulado. El discipulado es algo muy importante, pero lamentablemente el discipulado se ha mal entendido. El discipulado se ha transformado en una forma de enseñanza. Hemos transformado en la palabra discipulado y la acción de discipulado en enseñar, en cursos, en una serie de cosas que son. Pero discipulado, ser discípulo no tiene que ver con cursos, tiene que ver con formas de vivir, con formas. Y la Biblia dice que el Señor nos dijo que debíamos enseñar todo, enseñándole a los que se convertían, que guarden las cosas que yo lo he mandado. Y guardar significa acción. Entonces, de alguna manera, la iglesia llaman discipulado a cursillo. Vamos a hacer un discipulado sobre tal tema, vamos a hacer un discipulado a los nuevos creyentes, y lo que tenemos por discipulado es un conjunto de enseñanzas que se le entrega a la persona que tiene que aprender, pero no necesariamente practica. Pero ser discípulo, el discipulado es algo mucho más que eso. El discipulado es llevar a las personas a que practiquen y vivan las enseñanzas de Jesucristo, que sean como Cristo. Entonces, dentro de los propósitos que tiene Dios es que nosotros lleguemos a ser como Cristo, no solo ser como Cristo en divinidad, sino ser como Cristo en carácter, adquirir las formas y el carácter de Cristo. El pretender ser como Dios, eso es algo que pretendió el diablo, y eso no es de Dios, viene del diablo. Nosotros nunca vamos a ser dioses, ni vamos a ser Dios. Nosotros, eso es como hizo la enseñanza del diablo, fue lo que el diablo quiso hacer. Nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, vamos a adquirir el carácter de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Imagen era el carácter de Dios y semejanza en las potestades, porque nosotros teníamos la capacidad de tener dominio sobre la tierra, como un pequeño Dios. Y de hecho el hombre todavía lo tiene, pero para el mal. El hombre puede determinar si mata a otra persona, si destruye la naturaleza, si hace cosas que alteran, hasta el día de hoy alteran lo que es el mundo. Pero vamos entonces, vamos a ir viendo lo distinto, lo que supuestamente ustedes vieron esto, durante la semana estuvieron viendo 7 días distintos puntos sobre el ser como Cristo. Dentro del propósito de Dios dice que Dios quiere que seamos como Cristo. O sea, eso es súper importante. No se trata de ser como yo creo que debo ser. La meta mía, digamos, autoanalizándome y siendo muy duro conmigo mismo, ¿a quién me comparo? ¿A qué aspiro a ser en la vida? No aspiro a ser lo que otros quieren que yo sea, que pueden criticar mi forma de ser, mi carácter, mi manera de ser, porque a ellos les incomoda como yo soy, que a muchos de ustedes les debe estar pasando, en algún momento les pasó, que hay gente que critica tu forma de ser, que puede que tengan razón o no, pero yo no puedo tomar como referencia esas críticas, como tampoco puedo tomar como referencia un patrón de una persona que yo admire mucho y me gustaría ser como esa persona. Entonces necesito un patrón estable, necesito algo que sea sólido, en lo cual yo me pueda parar, que me dé fuerza, que me dé una seguridad. Entonces ahí aparece Cristo, que fue el propósito eterno de Dios, de que quiere que seamos como Cristo. El hombre, cuando fue creado con esas cualidades. El hombre fue creado en el huerto del Edén con el carácter y la forma de Cristo. Porque cuando la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no significa que Dios empezó a probar. Entonces dice que fuimos creados para ser como Cristo. Ahí empezó, ¿no? Fuimos creados para ser como Cristo. Fuiste creado para ser como Jesucristo. En Génesis 1:26 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en su carácter, conforme a nuestra semejanza, eso es capacidades, ¿verdad? Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
Cuando está hablando de primogénito, no significa la primera persona creada, porque Jesucristo es eterno, es Dios, sino que fue la primera persona, Jesucristo se establece como el primer ser humano, posteriormente que nació como ser humano, o el primer ser que se usó como referencia. Es el primero de toda la creación como referencia a todos los hombres. Entonces, dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que es el proyecto que siempre tuvo Dios, ¿verdad? Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Llegar a ser como Jesucristo no significa llegar a ser Dios, o un Dios. Esa es una mentira del diablo. En el Edén seréis como dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro o a las personas que nos rodean. O sea, muchas veces, no, hombre, yo no pretendo ser Dios, pero actúo como querer ser Dios, porque trato de controlar las cosas que me rodean, las circunstancias que me rodean, el futuro y a las personas que me rodean. No, no, no. Y ahí pretendemos ser como dioses, porque no tenemos, las circunstancias se nos presentan y tenemos que, digamos, lidiar con ellas, saber cómo manejarlas, saber cómo nos enfrentamos a las circunstancias. Entonces, manifestamos, dice la idea de querer ser como dioses cuando tratamos de manipular las circunstancias. Muchas circunstancias a las cuales nos vamos a enfrentar van a ser adversas, como también hay circunstancias que no son propicias. Pero sobre todo las circunstancias adversas, muchas veces hay una intención de manipularlas. Muchas veces reclamamos por las circunstancias que nos están afectando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Pero las circunstancias se dan. Todo ser humano va a vivir distintas circunstancias. No todo va a ser alegría ni todo va a ser adversidad. Distintas circunstancias nos afectan. Y también cuando eh, el futuro. Muchas veces quisiéramos determinar el futuro y decimos este futuro va a ser así. Hay cosas que podemos proyectar de nuestro futuro de lo que quisiéramos, pero no la forma en que se van a dar en el futuro. Nosotros no somos una persona que manejamos el futuro. Todo eso está en la mano de Dios. Por tanto, dependemos de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios y decimos, Señor, tú eres el Dios que me guía y en ti confío, eso es confiar de verdad. Quiere decir que si yo he puesto sinceramente, con un corazón abierto, con un corazón adorador de Dios, y he dicho, Señor, mi vida está en la mano, debo confiar que aunque el futuro no se vea tan bueno, no se vea como yo quisiera, Dios tiene un plan en el cual yo voy a tener un futuro con un resultado exitoso, aunque en el trayecto no se vea tan exitoso. Por eso yo debo confiar. ¿Y cuándo se ve el futuro alterado? ¿Cuándo se ve ese futuro que Dios tiene para mí? O las circunstancias que Dios ha preparado para hacerme crecer. O se ve alterado cuando yo trato de intervenir en una forma poco sabia, no dirigido por Dios, sobre las circunstancias, sobre el futuro y sobre las personas. No, no, yo si algún momento debe intervenir en esas cosas porque Dios me está guiando a hacerlo. Pero muchas veces en nuestra desesperación por querer voltear las cosas a favor nuestro, a nuestros ojos, porque cuando las circunstancias son adversas sufrimos, nos desesperamos, nos, nos angustiamos porque decimos esto cómo puede ser así, pero no tenemos la confianza de que Dios trabaja con las circunstancias. Lo que Dios asegura no es el trayecto que debemos pasar, sino que asegura Él el resultado final. Dice, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea, el resultado final que Dios tiene preparado para nosotros es el éxito. Aunque en el trayecto hacia ese éxito o hacia ese momento en que vamos a ser bendecidos, sea totalmente incierto y carente de cosas que nosotros quisiéramos ver. Oye, pero esto se está poniendo más oscuro de lo que yo creí, esto se está no, bien, la oscuridad tiene la oscuridad es un túnel que tiene una luz final. Entonces, nosotros debemos comportarnos como si fuéramos Dios, tratando de controlar cosas que no podemos controlar, que no podemos tener, como las circunstancias, como el futuro y como controlar a las personas que nos rodean. Muchas veces tratando de que las personas actúen como nosotros quisiéramos. Dios quiere que seas piadoso, que asumas los valores
las actitudes y el carácter de Jesucristo. Dios quiere que sea piadoso. Piadoso es pío, es una persona con su corazón inclinado a Dios. Eso es una persona piadosa. Muchas veces la palabra piadosa la, la asumimos como una persona que tiene actos de misericordia o actos de bien hacia una persona, pero piadoso es mucho más que eso. Piadoso es un corazón inclinado a Dios, que lo lleva a actuar hacia otras personas desafortunadas que están pasando la mal para ayudarlas. Pero la palabra piadoso no es solamente una persona que tiene una actitud hacia alguien que está pasándola mal o le ayuda. No, la piadosa es un corazón inclinado a Dios y eso es mucho más amplio. Entonces Dios quiere que seamos piadosos, que asumamos los valores, las actitudes y el carácter de Jesucristo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos conocer los valores que tenía Jesucristo? Las actitudes y el carácter de Jesucristo, definitivamente sí. El Evangelio y la vida de Jesucristo está plantada en el Evangelio. Y además encima Dios nos permitió tener 4 Evangelios para tener distintos enfoques. Lo que olvidó uno, lo puso el otro. Lo que no, lo que algunas cosas que se saltó uno, las complementó el otro. Pero tenemos 4 Evangelios donde podemos ver cómo era Jesús, su enseñanza y cómo actuaba. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ver y saber cómo son los valores, cómo son las actitudes y el carácter de Jesucristo. Cómo actuó Jesús en distintas circunstancias, y Dios quiere que a través de eso que estamos leyendo, eso que estamos visualizando a través de las escrituras, podamos hacerlo nuestro. ¿Verdad? La actitud que tuvo Jesús con las mujeres que pecadoras, la actitud que tuvo con Nicodemo, la actitud que tuvo con sus amigos que lo odiaban, con los discípulos. Bueno, eso tenemos la posibilidad de conocer cómo era Jesús, qué valores tenía, cuáles eran sus actitudes y cómo es su carácter. La meta final de Dios para tu vida en esta tierra no es tu comodidad. Eso es súper importante. Por favor, subraye eso en su vida, en su corazón. La meta final de Dios para tu vida no es en la tierra, no es tu comodidad, porque el ser humano y el creyente vive orando a Dios por comodidad. No ora a Dios que le ayuda a enfrentar los desafíos y los problemas o la adversidad, sino que le pide que lo libre de la adversidad, que sea todo cómodo. La meta final de Dios no es que tú estés cómodo en esta tierra, sino el desarrollar el carácter para llegar a ser como Cristo, por lo cual no significa ser un clon de Cristo. Fue Dios que nos hizo únicos. No quiere que que seamos un clon de Cristo. Nosotros también tenemos aspectos de nuestra personalidad que no tienen nada que ver con Cristo. Pero Dios quiere que asumamos el carácter de Cristo, no que somos. Ahora, no es la comodidad. Por lo tanto, si de alguna manera, escucha esto, si de alguna manera hay un aspecto del carácter de Cristo, por decirte algo, la paciencia, por decirte algo, que Dios quiere desarrollar en ti y que tú no tienes, si Dios te cree necesario hacerte vivir momentos de incomodidad, lo va a hacer. Va a vivir momentos de mucha incomodidad en la consecución del carácter. Ahora, hay personas que están como muy dispuestas a que Dios trate con ellas. Por lo tanto, se resisten poco y el transitar a alcanzar un aspecto del carácter de Cristo le es más fácil. Pero hay otros que son un tanto rebeldes, un tanto obstinados, que no están dispuestos a recibir un trato de Dios. Y eso sube más porque ellos quieren tener una vida cómoda. El ser humano, en general, tiene la tendencia a la comodidad. Todos nosotros a vivir una vida cómoda, no ser perturbados, pero no es la meta de Dios que tú tengas comodidad en esta tierra. Tampoco Dios está pensando en que tú vivas una vida de incomodidad. No está pensando Dios que tú vivas una vida de incomodidad. O sea, y cómo le frigo la vida a esta persona. Dios no es un aguafiestas cósmico que anda pensando cómo aguarte la fiesta. No. Porque él mismo dice que pensamientos de bien tengo para vosotros, no de mal. Dios está pensando en cómo maquino algo para incomodar a esta persona. Hay muchos creyentes que creen que Dios está siempre maquinando una prueba, maquinando algo contra ellos. Eso no es verdad. Porque Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal.
Entonces ahí hay creyentes que cuando le está yendo muy bien, como que se asustan, andan asustados, dicen, si me está yendo muy bien, algo me va a pasar. Dios tiene que estar preparando algo porque no es normal que me vaya bien. Porque hay creyentes que creen que mientras más sufridos sean, más santos son. Y eso es una mentira grande. La santidad no la marca el sufrimiento. La santidad es una condición que ser santo es ser apartado. Y es la santidad es una condición que trata Dios conmigo y que yo también acepto y asumo. Yo decido vivir una vida santa porque yo soy vivir apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, de la maldad, de todo aquello que es contra Dios. Una persona santa no es una persona que tiene una aureola, ni es una persona que no comete errores. No, una persona santa es una persona que tomó la decisión de vivir apartado. Santo es una persona apartada. Entonces, de alguna manera también se ha trastocado, se ha cambiado la idea de la santidad o de ser santo de una cuestión como algo místico, como una persona con una aureola que lo hace intocable y que lo hace realmente muy cercano a Dios. No, no, no. Santo es una persona que ha decidido vivir apartado. Apartado de qué, de la maldad, apartado. Y no siempre lo logra, y la santidad es un proceso, porque las luchas para vivir apartados son grandes, porque la atracción que tenemos hacia el pecado o hacia la comunión con personas que muchas veces no son lo mejor para nuestra vida, está ahí. Entonces, la meta de Dios, final, no es la comodidad. Así que nunca esté hablando a Dios por una vida cómoda. Vas a tener momentos de comodidad, en la vida tienes momentos de todo tipo. Ah, entonces yo no puedo tener un momento de comodidad. Sí lo vas a tener porque la vida tiene distintos aspectos. Hay momentos de la vida que tú tienes abundancia y hay momentos de la vida que tú tienes escasez. Como dijo Pablo, pero Pablo dice, yo sé vivir en ambas circunstancias. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y él llega con una frase espectacular que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy capaz de vivir en distintas circunstancias. Entonces, hay momentos en la vida que tú vas a vivir con mucha felicidad y también vas a vivir con tristeza. Porque es el plano en el cual estamos viviendo en este mundo. Este mundo tiene distintas cosas. Y nosotros los creyentes no estamos exentos a eso. Entonces, no vas a pedirle a Dios por comodidad. Oh, sí, y normalmente los creyentes, incluso en el caso mío como pastor, mucha gente me pide que ore porque alcancen situaciones de comodidad. Bueno, cuando yo recién estaba en el ministerio, no entendía muchas de estas cosas, oraba por esas peticiones de las personas. Pero Dios usa la incomodidad, usa la adversidad, usa el dolor y otras cosas más para ir formando el carácter de Cristo en ti. Porque en esos momentos donde estalla el ser interior hacia la rebelión, porque una persona que ha vivido un momento de dolor, una tragedia, tiende a rebelarse contra Dios. Pero Dios tiene el poder para transformar aquellas cosas negativas que den un resultado positivo. Ojo, Dios no convierte lo bueno en malo, lo que es o sea, lo malo en bueno, lo que es malo. Si algo malo te pasó en tu vida, que ojalá nunca te hubiese pasado, eso no significa que Dios va a tomar lo malo y lo va a convertir en bueno, lo que es malo. Si una persona sufrió un robo, una agresión física, una violación o cualquiera de ese tipo de cosas, eso es malo. Eso es malo. Pero eso malo que te podría traer consecuencias psicológicas, físicas, muy destructivas, Dios tiene el poder para que eso te traiga una bendición y a la larga redunde en bendición para tu vida como una consecuencia de bendición y no como una consecuencia de maldición, que el único que puede hacer eso es Dios. Dios es el único, por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Algo tan negativo va a resultar en ayuda para bien, porque es el poder de Dios. Lo lógico sería que si algo malo me ha ocurrido, trate con mi vida y la destroce de tal manera que redunde en algo que sea totalmente destructivo para mí, pero en el poder de Dios, no en el poder humano, ni en el poder del pastor, ni en el poder de tu capacidad intelectual, sino que Dios tiene esa promesa, que si tú le amas, aquellas cosas tan negativas no van a marcar tu vida para mal, sino que por lo contrario, Dios va a hacer el milagro de que eso malo te traiga una consecuencia positiva. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé. Hay momentos en que, por ejemplo, estaba viendo el caso de Nick Vujicic,
cuando él tanto hablaba y decía, ¿por qué Dios me permitió que naciera así, sin manos, sin pies y con las condiciones básicas? Y dice que durante mucho tiempo luchó y reclamó a Dios por todo eso, pero él, después de que Dios lo ha usado en tantos lugares para hacer de tanta bendición, dice, estoy tan feliz de haber nacido así, porque si no hubiese nacido así, yo no hubiese podido ayudar a tanta gente, a tantas personas que están siempre reclamando sobre sus condiciones y cuando ven mi testimonio se animan y decir, bueno, si él pudo que está en esta condición tan mala, yo también podré. Entonces, Nick, que reclamó durante mucho tiempo, entendió que en esas circunstancias, ser un ser sin manos, sin pies, pudo lograr muchas cosas y ser de bendición, con sus limitaciones. Llegó a tener 3 hijos, casarse, ha logrado muchas cosas que Dios le ha permitido hacer. Y ahora él concluye en su vida, dice, estoy feliz de haber nacido como nací, porque dentro del propósito de Dios, Dios ha hecho muchas cosas conmigo. Entonces no sabemos nosotros las cosas que somos buenos para reclamar, pero Dios tiene propósito con nosotros aún en las circunstancias adversas. Ver como que esto significa transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Tu personalidad es algo que te extenso a ti, es como naciste. Tu personalidad es la forma en que tú te mueves, la forma en que tú te expresas, las maneras, eso es tu personalidad. Si tú puedes tener una personalidad más quieta, puedes ser más efusivo, eso es algo a ti. Dios no va a pescar de una persona que es realmente quieta, que le gusta pasar por desapercibido, en una persona eufórica. No, porque Dios valora todas las personalidades son importantes para Dios. Nosotros no, nosotros algunas veces somos despreciativos con la persona que a lo mejor es como más recesiva, como que es más calladita, o somos críticos con aquel que es más bocón y que habla más. No, a Dios le interesa todas las personalidades, Dios, todas las personas. Lo que tiene que transformar Dios es el carácter, y el carácter tiene que ver con otro enfoque, tiene que ver con valores, tiene que ver el carácter tiene que ver con principios, tiene que ver con la manera de enfocar la vida, no de cómo yo soy, ¿verdad? Dios no va a transformar tu personalidad, sino tu carácter. Dios no está molesto como tú eres. Si eres calladito, si eres más alegre, si eres una persona más reflexiva o eres más... No, Dios no está pensando en eso. Así que es importante que tú tengas en mente que Dios ama tu personalidad y te creó como te creó. Lo que sí es que lo que Dios quiere es transformar tu carácter. Y alguna vez cerramos ahí. Una de las funciones del Espíritu Santo es formar el carácter de Jesucristo en ti. Escucha esto, tú no te vas a cambiar por ti mismo. Olvídate de eso. Tú no te vas a cambiar. La función del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo. Y es donde yo debo dejar, y luego el Espíritu Santo va a usar muchas cosas para ir transformando. Pero la transformación del carácter, el formar el carácter de Jesucristo, no lo haces tú a base de esfuerzo tuyo. Lo que tú tienes que hacer es disponerte a que Dios haga la obra. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. La obediencia libera el poder de Dios. La obediencia. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Y eso es lo que tiene que ver con el carácter, hacer lo correcto, hacer lo que corresponde. Asumir el carácter de Cristo es asumir lo que como dice una fotografía o una descripción del carácter de Cristo, lo vemos en el fruto del Espíritu, de Gálatas, paz, paciencia, unidad, templanza, dominio propio y otras cosas más. Eso es lo que Dios quiere que tú adquieras. Paz, paciencia, dominio propio, el amor, todas esas cosas. Dios usa su palabra a las personas, a las circunstancias para moldearnos. Su palabra, de la Biblia, a las personas que muchas veces Dios pone delante de nosotros, que nos dan tremenda enseñanza. Y estas personas no necesariamente son personas de la iglesia. Pueden ser personas que incluso no conozcas, que un día te encuentras con ellas y Dios usa a esas personas para darte una tremenda enseñanza. Y usa las circunstancias. Usa su palabra, usa
las personas, usan las circunstancias del mundo para moldearnos, para ir formando, llegar a ser como Cristo es un proceso de crecimiento largo y lento. Así que no te impacientes. ¿Se acuerdan de ese cartelito que muchas veces aparecía en algunas partes? Una vez decía, ten paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Yo lo vi muchas veces y lo encontré genial. Dios quiere que crezcas. Lamentablemente millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran, que es cierto. Es una cosa tan cierta. En la iglesia como pastor me tocó ver muchas veces, o como siempre, hermano, gente vieja, gente ya con años, actuando con una inmadurez, con una forma de ser que parecía no cristiano muchas veces. Y hay gente que madura y nunca cambia, siguen siendo los mismos. Y es lo que yo muchas veces planteaba, que yo no podía entender, siendo que el Evangelio de Jesucristo es el elemento renovador, de renovación, de cambio más grande que hay en el mundo, reconocido incluso por filósofos ateos, filósofos comunistas, filósofos ateos, filósofos liberales, de todo tipo, que el elemento de renovación del Evangelio de Cristo es uno de los elementos más importantes, renovado porque te renueva, porque te cambia. Dice, pero hay gente que envejece y nunca madura. Envejecen y están ahí. Yo lo que yo planteaba, que cómo tú vas a tener un carácter podrido todavía, que yo ponía como ejemplo, que hay personas que uno tiene miedo de sentarse a comer con ellas, porque cuando se sientan a comer, crean un clima tan terrible que se te aprieta el estómago para comer y todo, y ojalá y ya, tal vez al principio, a lo mejor cuando se convirtieron recién, pero si han pasado 5 años, 10 años y siguen siendo las mismas personas, eso no puede ser, porque el Evangelio de Cristo es cambio. Hay personas que toda su vida han sido responsables, toda su vida han sido responsables, que no cumplen con las cosas que tienen que cumplir, pasan los años y envejecen y siguen siendo las mismas. O sea, es muy cierto, yo lo he visto, hay mucha gente que envejece y sigue siendo la misma, no ha crecido, no ha madurado nunca, no le interesa crecer. Y un día van a tener que estar pararse frente a Dios como quien se salva de un incendio. Pobres. El crecimiento espiritual no es automático, es importante que lo tengas presente. Pero eso no significa que tú te abandonas, como no es automático. No, no, tú tienes que tenerlo presente. El crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso intencional. O sea, yo quiero crecer y voy a hacer todos los esfuerzos por crecer, pero debo tener presente que no va a ser automático. Que yo voy a ir viendo los resultados, ya pasa el tiempo. Pero dice importante, requiere un compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, esforzarse y persistir en el crecimiento. Es una actitud permanente. Yo debo desear crecer, yo decidir que si yo no quiero ser la misma persona a medida que pasa el tiempo, una cosa que debo tener presente. Quiero ver cambios en mí. Quiero que si un día era una persona que no tenía paz, que no era paciente, que si no era benigno, voy transformando en una persona benigna. Un crecimiento que se ve en mi forma de ser, voy adquiriendo el carácter. Debo desear crecer, debo decidir crecer, esforzarte y persistir en el crecimiento. Entonces hay personas que abandonan y hay gente que le gusta ser como es. Yo soy así, quiero ser así. Que eso no es el principio divino. Cuando una persona dice eso, está negando a Cristo. Porque el Evangelio de Cristo no es una cosa estática. El Evangelio de Cristo consiste en un cambio permanente. Porque nunca olvides, es importante lo que voy a decirte ahora, nunca olvides que de este mundo no te vas a poder llevar nada. Las cosas adquiridas por las cuales te has esforzado tanto y has investido tanto tiempo, tus bienes materiales, tus capacidades intelectuales, tus cursos que has hecho, todo lo que has crecido, tus premios que has ganado, tu reconocimiento, todo eso queda aquí. No te va a poder llevar nada. Lo único que te va a poder llevar es cuánto creciste en tu carácter. Con el carácter con que terminaste aquí, vas a pasar hacia el otro lado. Por lo tanto, debes procurar crecer en el carácter de Cristo aquí. Mientras más crezca el carácter de Cristo aquí, eso te vas a llevar al otro lado. Es lo único que tú puedes llevarte hacia después de la muerte. Lo único. Por lo tanto, es una locura que yo invierta tanto en las cosas que no tienen posibilidad de ser eterna
y desprecie con tanta facilidad lo que es eterno. Lo único que es eterno y lo que te va a poder llevar es cuánto creciste en tu carácter. Así que yo te recomiendo, y me auto-recomiendo a mí mismo, invertir mucho en el carácter, en cómo yo voy cambiando y cómo yo voy permitiendo a Dios que vaya formando el carácter de Cristo en mí. Este proceso intencional se llama discipulado, este es el verdadero discipulado. Es el desear crecer, es los cambios. Discipulado no es un cursillo, discipulado es adquirir el carácter de Cristo y ponerlo en práctica. Por tanto, id a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado Mateo 28, 19 al 20. El Espíritu de Dios trabajó con nosotros, no simplemente en nosotros. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros y no solamente en nosotros, sino también con nosotros. Los granjeros trabajan la tierra, no para hacer tierra. Y qué interesante esto. Los granjeros trabajan la tierra, no para hacer la tierra. Dios nos ha dado una nueva vida. Somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. O sea, nosotros somos lo que somos. Ya, nosotros estamos ahí, no es que nos va a hacer una persona. Como dicen los granjeros, tienen la tierra y la trabajan para que produzca. No están trabajando para hacer tierra. Dios tampoco está trabajando para hacer de nosotros una persona especial, sino que transformarnos. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Todo está aquí en la mente, hermano. En 2 Corintios 10:5 dice, remando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cambio siempre empieza en la manera de pensar. Si tú crees que tu manera de pensar está correcta, no va a haber ningún cambio. Tú tienes que tener una transformación en tu manera de pensar. Tienes que llegar a pensar como piensa Dios, como piensa Cristo. Pero hay muchas rebeldías, hermano. En el pueblo cristiano hay mucha rebeldía, no contra Dios. Y esa rebeldía algunas veces se manifiesta en la rebeldía hacia las personas. No tienes que ser rebelde. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios haga los cambios. Si tú no cambias tu manera de pensar, muy difícilmente vas a poder alcanzar el carácter de Cristo. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza la mentira con la verdad. Juan 17:17, santificado en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Porque estamos muy influenciados por la mentira. No, si yo estoy bien como estoy. No, si Dios me quiere así como es. Sí, Dios, no, Dios te aceptó como pecador, pero Dios no quiere que tú seas un pecador permanente. Dios te aceptó con tus debilidades, pero no quiere que seas un débil eterno. Quiere que vayas fortaleciéndote. Entonces, la verdad de Dios reemplaza la mentira que el diablo ha estado poniendo, o la mentira que gobierna nuestra vida. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Libre. Por ejemplo, uno de los grandes acontecimientos que ocurren es el momento en que Jesús se entrevista con Nicodemo. Nicodemo es un hombre, digamos, muy preparado, que de momento Jesús le dice a él, pero tú siendo maestro de él no sabes estas cosas. Cuando Jesús le plantea a Nicodemo que debe nacer de nuevo, es un momento revolucionario, porque dentro del contexto de pensamiento de Nicodemo sabía que tenía que nacer de nuevo. Y Jesús le dice, Nicodemo debe nacer de nuevo. Nicodemo dice, voy a volver al vientre de mi madre, no Nicodemo. Esto no es un nacimiento de la carne, es un nacimiento del espíritu. Tienes que cambiar tu manera de mirar las cosas. Debes nacer de nuevo, debes cuestionarte, partir de cero, ser como una criatura nueva que sea enseñable. Hay mucha gente que no es enseñable, hermano. Son tan activos y orgullosos y se recrean tanto en su propia verdad que son inenseñables. Hay mucha gente que no es enseñable porque están convencidos de lo que son y lo que creen en la última chupada del mate. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida, la brújula de mi vida, la brújula que es la que me marca el norte, el sur, el este. La brújula me marca el norte, me muestra hacia dónde está el norte, hacia dónde yo debo navegar. No debo estar desorientado, ni perdido, ni desamparado, porque cuando está Dios conmigo tengo una brújula
por cual navegar, tengo un propósito por el cual vivir. O sea, con Cristo lo tenemos todo. Por lo tanto, no diríamos estar angustiados. La Biblia es la brújula, la palabra de Dios, la cual cuando tengo un momento en que estoy desorientado, la palabra de Dios me va a dar la orientación que necesito. Así que el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para valorarlo todo. La palabra de Dios te lo tiene todo, hermano. Hay que tomarse el tiempo de ver y leer y leerla. Cuando estoy enfrentando una situación difícil, acudo a la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios me da el consejo oportuno. La vida debe ser la primera y la última palabra de mi vida. Como también debe Dios, el consultar a Dios cualquier cosa, este debe ser el primero y el último. Y la vida también es el principal punto de referencia a la cual yo puedo acudir. Hay muchos de nuestros problemas se dan porque fundamos nuestra decisión en la cultura, como lo que nos da, como lo hace la gente, la tradición, lo que hemos hecho siempre, la razón o la emoción. La pregunta a hacer al tomar una decisión es, ¿qué dice la Biblia? La Biblia puede conseguir con la cultura, o puede conseguir con la razón, o puede conseguir con la emoción, pero la Biblia es la que nos dice, no es la tradición, porque muchas veces la tradición está tremendamente equivocada. Hay muchas cosas que se hacen por tradición que son aberrantes, aberrantes. En algunos países hay mutilaciones corporales que se hacen por tradición. Hay ciertas costumbres que son horribles. Muchas veces la emoción es cambiante y yo no puedo tomar una decisión porque se debe afectar mis emociones. Y la razón, muchas veces la razón que puede ser buena, muchas veces la razón niega la fe. No siempre la razón está concordante con la fe. Entonces, muchas veces, por eso la razón, todo, la cultura, la tradición, la razón y la emoción no son cosas malas, pero son aplicables a ciertas cosas, a un convivir cultural, a un convivir de la nación. Dios ama a todas las naciones, dice que habrá de todo pueblo, raza, pueblo, nación frente a Él. Y para que eso ocurra tiene que haber una cultura, una tradición, una razón, tiene que haber una cultura, una tradición dada, porque si no, no hay nación. Si no hubiera entonces no es que Dios aborrezca la cultura, pero la cultura no es el punto de referencia para que yo tome decisiones de crecimiento, porque muchas veces la cultura está errada, la cultura, y la tradición no es la mejor. Cuando yo me convierto en un creyente, no niego mi cultura ni mi tradición. Lo que hago es que no la uso como referencia para mi crecimiento en carácter como persona. La razón puede ser muy bien, pero algunas veces la razón justifica cosas que no deben ser. Como la emoción es tan cambiante, depende, porque un día puedo estar tan contento emocionalmente que tomo una decisión en un sentido, de los otros puedo sentir tan apenado, o tan enrabiado, o tan disgustado, que tomo una decisión en otro contexto. No, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es certera, la palabra de Dios es algo en lo cual yo puedo confiar plenamente porque no se equivoca. La pregunta a hacer al tomar una decisión es, ¿qué dice la Biblia? No lo que dice la cultura, no lo que dice la tradición, no lo que dice la razón. Bueno, insistir, yo no estoy negando que la cultura, la tradición, la razón son cosas negativas. Son muy positivas si se usan en el contexto que se deben usar. Nosotros tenemos tradiciones en Chile muy interesantes, que yo me gusta a mí, me encantan, ¿verdad? Cantar la canción nacional, la empanadita, el anticuchito, ¿verdad? Cositas que son muy propios de nosotros. Los juegos como la rayuela, los volantines, el trompo, son cosas que son de la tradición y todo eso. Y muchas veces eso es bueno y de repente, eh, eh, pues muchas veces se toman decisiones basadas en algunas cuestiones que se hacen por tradición, ¿verdad? Bueno, aquí en esta casa, la tradición indica que esta persona, por el hecho de haber llegado a pedir a esta casa, tiene que casarse. No es la cosa que marca la tradición. No basta solo con creer, hay que asimilar la palabra de verdad. Hay al menos 5 maneras para poder hacer esto. Recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Eso es una manera de ir
darle vuelta. Es súper importante porque tiene, la idea es que la palabra se tiene que transformar en una convicción interior. Y para que se transforme en una convicción interior debo recibirla, conocerla, leerla. Esa es la parte de conocerla. Recibirla significa que yo acepto la autoridad de la palabra. En leerla debo conocerla, en investigarla debo darle vuelta. Bueno, eso es importante. Dios no se molesta porque tú tengas dudas con respecto a la palabra. Dios no se molesta, Dios se molesta que tú tengas indiferencia con respecto a la palabra. Todo lo anterior no tiene sentido si no lo aplicamos. Claro, la reflexionaste, la leíste, hiciste todo lo posible, la acordar, la reflexionas, pero no la aplica. Hay mucha gente que son intelectualmente llenos de un conocimiento extraordinario. Sale la Biblia por la red y tú conversas con ellos, te hablan de textos de la Biblia, de aquí, de allá, pero no aplican nada de lo que saben. Son personas que se adelantan intelectualmente de su conocimiento, pero son una persona que no vive nada de lo que dicen conocer. Yo me tomo con muchas personas así, que sienten un deleite intelectual tremendo de lo que conocen y te hablan con un entusiasmo tremendo de la palabra de Dios y tú quedas impresionado porque, oh, qué manera que esta persona que sabe harto de la Biblia, pero son cero practicantes. De hecho, muchas de esas personas llegan a sus casas y en sus casas tienen un testimonio horrible. Y todo no tiene sentido si no aplicamos la palabra. La verdad penetra en nuestra mente cuando la aplicamos. Santiago 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque aquel que es oidor de la palabra y no hacedor va a tener que responder ante Dios algo terrible. Se le va a aplicar una vara de juicio mucho más grande y mucho más fuerte que lo normal. Todo aquel que conocía la palabra de Dios y no la aplicaba y no la practicaba va a recibir un juicio terrible. Transformamos por los problemas. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Dios usa los problemas para desarrollar nuestro carácter. 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña o acontece. No le tengas temor a los problemas, no le tengas pánico a los problemas. Siempre piensa que Dios va a usar un problema para formar tu carácter, que el resultado final del problema, de lo que sufriste, de lo que viviste, de lo que te angustió, va a hacer, definitivamente, va a ser una transformación de tu vida. No vas a ser nunca la misma persona. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurrieron en tus días más oscuros. Cuando el hombre tiene la tendencia a buscarle a Dios cuando está hundido, cuando está pasando muy mal, expresa su dolor, por eso dice tu experiencia de adoración va a ser más profunda en el momento en que esté en su día más oscuro. Porque en ese momento como que estamos más cerca de Dios y reflexionamos más. Y eso es una gran verdad. En los días más oscuros como que le prestamos más atención a Dios. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitamos, lo que necesitas, hasta que sea todo lo que tengas. Así que en el momento que ya no das más, has recurrido a todo lo que te pueden ayudar. Has visto todas las posibilidades que tienes para resolver tu problema y no sabes cómo hacer, no llega ayuda por ningún lado, no sabes qué hacer, no tienes nada más. Y ahí vas a saber que lo único que necesitas es Dios, porque es lo único que tienes. Por eso esta frase es muy importante. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea todo lo que tengas. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa experiencia? Que ya hemos estado al borde de problemas que no sabemos qué hacer, no tenemos nada. Y de repente acudimos a Dios y Él lo resuelve, porque es lo único que necesitamos. Las circunstancias son temporales, pero el carácter durará para siempre. Las circunstancias terminan. Por eso cada circunstancia debe dejar una huella en ti de transformación, que va a durar toda la vida, en una transformación de carácter. Las circunstancias van cambiando. Hay momentos que son adversas y hay momentos que son muy propicias. Las circunstancias desaparecen y aparecen otras circunstancias. Las circunstancias son totalmente temporales, pero el carácter durará toda la vida. O sea, durará toda la eternidad. Pero para siempre. O sea, lo importante es durar para siempre en la eternidad. Dios, al hacerte como Jesucristo, te llevará por las mismas experiencias de Él, que incluyen la tentación, la soledad, el estrés, la crítica, el rechazo y muchas otras cosas. Jesús dio experiencias fuertes, insultado en la cruz, golpeado, maltratado. Cuando estuvo en la cruz, quedó solo, totalmente solo, todos se fueron.
El momento de estrés más intenso lo tiene el Getsemaní, a tal punto que sus capilares de la frente se rompen y transpira gotas como de sangre. El rechazo de aquellos a los cuales trajo la palabra, que lo traicionaron muchas de las personas que después pidieron que lo crucificaran, recibieron beneficios de Jesucristo y después le están pidiendo que, bueno, todas las cosas, ay, pero ¿por qué la gente me trata así? Nunca olvides que primero trató a Cristo así. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Nadie se acuerda de mí. Nunca olvides que Cristo estuvo solo. Todas las experiencias que dio Cristo, todas las experiencias que tú puedas estar viviendo, Cristo la vivió primero. ¿Cómo enfrentar los problemas? Como lo hizo Jesucristo. Recuerda que el Padre de Dios es bueno. Regocíjate y da gracias. Y nígate a darte por vencido. O sea, tienes que tener una certeza, yo lo resumiría en una... Tienes que tener la certeza de que Dios está a cargo del problema. Y que Dios tiene un plan. Que siempre quiere lo mejor para ti. Que siempre al final del túnel está la luz. Que el resultado final de todo aquello que es tan negativo adverso es algo positivo en Dios para ti. Si tú estás confiando en Dios, Dios va a hacer cumplir lo que ha dicho tantas veces, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que sea a través de la tentación. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo. Mucha gente dice, líbrame de la tentación, a mí dice, líbrame del mal, no de la tentación. Llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. La tentación es algo, ojalá, la tentación es algo que está probando cuánto hemos crecido, cuánto podemos resistir. Una descripción del carácter de Jesucristo lo encontramos en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios produce el fruto del Espíritu permitiendo experimentar circunstancias en las que seamos tentados para producir exactamente la cualidad contraria. Nunca vas a saber que tú eres una persona benigna si no eres tentado a ser maligno. La tentación normalmente, o buena, si no es tentado hacia la maldad. O sea, la tentación normalmente sigue un patrón de 4 pasos. Satanás identifica un deseo en ti, algo que tú deseas mucho. Luego te hace dudar. Luego te engaña y luego viene la desobediencia. Hay algo que tú anhelas que puede ser de cualquier carácter, de cualquier cosa. ¿Cómo vencer la tentación? Rehúsate a ser intimidado. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Sé que esto es mi debilidad. Y yo necesito que Dios me ayude en esta debilidad. Pide ayuda a Dios. ¿Cómo derrotar la tentación? Siempre hay una salida. 4 claves bíblicas para derrotar la tentación. Primero, vuelve a concentrar tu atención en algo diferente. Tú no luches con los pensamientos negativos porque, no, es que yo no voy a hacer esto. Más, no voy a pensar en esta enfermedad. Y va a estar pensando siempre. No se trata de luchar contra los pensamientos, se trata de reemplazarlos, no de luchar contra ellos. Pero vuelve a concentrar tu atención en algo diferente. La batalla contra el pecado se gana o pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a ti. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. No permitas que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Muy interesante porque, como dices tú, en computación es muy conocido. Si tú alimentas tu computador con basura, lo que va a salir de ahí es basura. Segundo, revela tu lucha a un amigo o a un grupo de apoyo. Eso es algo muy personal, ¿verdad? Pero lo primero dice que debemos concentrarnos en algo diferente. Es una cosa de un sustituto. No, si yo veo que hay una cosa que me está llevando, voy y me concentro en algo diferente. Tercero, resiste al diablo. La Biblia de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nunca trates de discutir con el diablo. No, no se resiste, como dice, yo lo resisto, no estoy dispuesto a esto.
como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús con la palabra? Cada vez que el diablo le proponía algo, dice, tírate de aquí para abajo, porque todas las hojas te sostendrán, convierte esto en pan. Dice, no, no lo voy a hacer porque la Biblia dice todo. Él discute mejor que tú, sí, es verdad, porque ha tenido miles de años para practicar. El diablo, si tú te pones ahí a vencer, ¿ah? Me acuerdo que una persona que estaba recién convertida y tenía una sensación fuerte sobre el alcohol, en vez de huir, en vez de no estar metido en una cantina, se iba a meter ahí, y cuando alguien le ofrecía una copa decía, vaya, apártate de mí, Satanás. Quizás cuánto tiempo le da a eso, porque está metido en el foco mismo de la tentación. Nosotros vimos, ¿por qué va a estar metiéndome ahí en el lugar donde no debo estar? Que vea, que se resiste al diablo. Dice, percátate de tu vulnerabilidad. Nunca debemos bajar la guardia, ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No, yo soy inmune a la tentación. No, no, no. No hay persona inmune a la tentación. Todos somos tentados y tentables. No hay atajos en el camino a la madurez. No hay caminos cortos. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. No es que diga, no, yo voy a hacerlo. Tiene un proceso, no hay atajos. Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual como el físico lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. Y es lo que plantea él con los tomates. ¿Se acuerdan que hay un momento en que sacan el tomate verde y lo quieren apurar y le tiran creo que dióxido de carbono para que quede rojo, pero está verde por dentro, ¿verdad? Y no tiene buen sabor, porque fue apurado. Bueno, no hay cambio, no hay atajo a la madurez. No es que por aquí, por acá, yo puedo madurar más. Tiene que vivir un proceso que va marcando etapas, donde soy tentado, donde debo vivir adversidad, debo vivir dolor, una serie de cosas. Queremos el arreglo rápido, el atajo, la solución inmediata. Un sermón, un seminario, una experiencia que resuelva todos los problemas al instante. Hay gente que va a cuántos seminarios hay pensando que el seminario le da respuesta y le da un crecimiento instantáneo. No, el seminario le puede dar recursos y herramientas que tienen que madurar al mismo tiempo que maduran todas las cosas. No, tú no vas a apurar las cosas porque fuiste a un seminario. El Señor te puede aportar mucho para que se desarrolle el carácter, pero no lo va a hacer instantáneo. No es un sermón o una oración o una administración, ponga la mano encima, pastor, para que yo madure. No, no es así. O una experiencia que resuelva todos los problemas al instante, elimine la tentación y nos libere de todos los dolores del crecimiento. No vas a pasar por los dolores del crecimiento. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque somos lentos de aprendizaje. Tenemos mucho que desaprender, si sacar muchas cosas de la mente. Tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. A menudo el crecimiento es doloroso y asusta. Y los hábitos lleva tiempo. Y una de las cosas que yo diría que es más complicada y que más entorpece es el desaprender. La gente cree que lo que está haciendo y lo que tiene es bueno. Y a pesar de que Dios dice esto que tú crees no es así, sácalo de tu vida, tenemos que desaprender. Cuando yo me enfrenté a la obra del Espíritu Santo, me di cuenta que hay muchas cosas que yo creía que no tenían nada que ver en forma de mirar las cosas, en forma de mirar el Espíritu. Me costó mucho desaprender ciertas cosas, aceptarlas que no estaban bien. Porque cuando creemos, cuando tú tienes una serie de convicciones interiores o visiones personales, bueno, te quedas como en el aire. Porque cuando desaprendes, tienes que volver a aprender. Bueno, hermano, hemos llegado al fin del tiempo de lo que nos hemos propuesto y recordemos que esto tiene que ver con el resumen de lo que usted leyó en la semana. No estamos haciendo algo diferente.